Gracias, Aline. Gracias por la presentación. Pues sí, aquí estamos con Catarani Campos y con un apoyo muy fuerte y muy especial, muy agradecida con Corporativo Florencia. Esto es pues en conjunto y pues la idea es que podamos llegar a más personas, ¿no? Con esta información que es sumamente importante. Les voy a pedir un favor. Hemos tenido, este es el tercer o cuarto webinar, creo, que damos ya. No soy experta, pero me gusta muchísimo poder hacer llegar esta información importante que si no tenemos esta herramienta casi vamos puerta por puerta y aquí pues nos permite tener por lo menos las personas que estamos aquí reunidas, lo cual se los agradezco mucho. Su tiempo es valioso y pues de esta forma podemos llegar a más personas pues con el mismo tiempo con el que llegaríamos solamente a una o dos personas. Entonces eso me parece muy importante y es pues lo que más me gusta, ¿no? La verdad es que disfruto mucho poder compartir mis conocimientos. En este caso, bueno, pues vamos a hablar del seguro de hombre clave, también conocido como, bueno, obviamente como mujer clave, ¿no? Hombre, pues hablando del género, bueno, más bien no del género, sino de la persona, ¿no? De cualquier persona. También se conoce como persona clave y también como blindaje empresarial. Pero es el mismo seguro. Y aquí, pues, ¿de qué vamos a hablar? Finalmente, lo que queremos es que a ustedes les quede claro que podemos asegurar los elementos más importantes de la empresa. Esa es la idea, ¿no? Hablaremos un poco de cómo funciona, cuáles son sus características y por qué es recomendable para las empresas, ¿sí? Bueno, el hombre clave es un seguro diseñado para protección, capitalización, blindaje, ahorro y deducción de impuestos para empresas, asegurando a los puestos claves de la organización. En pocas palabras, es un producto financiero ideal para blindar el capital de una empresa. ¿A quién está dirigido este seguro? Pues está dirigido principalmente a los dueños y socios de empresas y negocios, que son las figuras principales y más importantes. A los puestos claves de la organización, comenzando con los accionistas, ¿no? Entonces, pues los accionistas, los dueños, los que están con su dinero invertido, con muchas cosas, muchas contrataciones, con muchas obligaciones que pues esto les conlleva, pues esas son las personas principales, aunque obviamente no es nada más para ellos, pero yo pondría como al hombre clave principal de una empresa, pues obviamente son los accionistas. Además de estos accionistas, que otras personas, pues otras personas claves, además, aquellos que manejan información sensible. Obviamente, pues son personas importantes para la empresa y esas personas son las que podrían tener este seguro. Otra persona también puede ser aquella que tiene una experiencia o conocimiento único y muy especializado. Personas que son importantes para la empresa, son puntos claves. ¿Qué otra persona puede ser un hombre clave? Pues esa persona que lleva ya una larga trayectoria dentro de la organización, ¿no? Que a lo mejor lleva, no sé, 20, 25, 30 años trabajando para la empresa. A lo mejor no es el puesto más importante o más clave, pero sí es una persona pues que ha dado gran parte de su vida, que tiene la camiseta puesta, que ha sido muy leal. Se puede tener varios conceptos, pero bueno, esta persona puede ser una persona clave sin duda. ¿Qué otra persona puede ser? Pues el personal del que depende un alto porcentaje de las ventas o de la operación y funcionamiento del negocio, ¿no? Básicamente podría ser el de ventas, ¿no? Aquella persona que pues ya sabe cuánto venderle, cómo mandarle, cuándo mandarle la factura, o sea, el teje y maneje, ¿no? La persona más importante de ventas, pues eso, ¿no? O sea, y sobre todo no tanto porque sea un elemento muy importante, obviamente sí, pero además es también pensar qué pasa si esa persona clave, esa persona que lleva todo casi con los ojos cerrados, nos falta en algún momento, ¿no? O sea, pues qué desventajas y qué problemas traería para la empresa. Entonces, pues eso es
importante, que también lo vamos a ver un poco más adelante, más a detalle. ¿Para qué sirve un seguro de hombre clave en la empresa? Pues sirve para resarcir a la empresa por la pérdida financiera y su impacto en la estructura de la organización a consecuencia del fallecimiento, invalidez o retiro entre otros, de su personal clave, ¿no? Lo que les comentaba, pues no solamente es que sean las personas claves, sino que precisamente por ser personas tan claves en la empresa, ¿qué pasa si obviamente como cualquier persona se puede enfermar, puede tener un accidente, se puede invalidar, puede fallecer, o si no pasa ninguna de esos puntos, también pues es una persona que en algún momento va a llegar a su edad de retiro, ¿no? O que a lo mejor quiero darle pues una distinción como un bono importante, no sé, reconocerlo de alguna forma por su tiempo, por su buen trabajo, ¿no? Su buen desempeño. Eso es básicamente a quién va dirigido el seguro. Entonces, a mí me gustaría que si tienen preguntas, que yo creo, me imagino y espero que sí, si las pueden escribir en el chat, al final nos ayudará pues el equipo de Aline y Paco de Eureka, y también Joaquín nos ayudará a leerlas, o también si pueden tener por ahí pluma y papel, escribirlas para no detenernos tanto en preguntas y hacerlas al final, pero sí es importante que les quede muy claro y que si tienen alguna duda, este es el momento, ¿sí? Entonces, bueno, aquí más adelante, con lo que sigue vamos a ver cómo funciona este seguro de hombre clave. Bueno, veíamos al principio una parte, esto que les decía, una herramienta financiera, pero esta herramienta financiera, ok, sí es una herramienta, pero la vamos a desmenuzar para que quede muy claro por qué es que la podemos tomar como una herramienta financiera que además, obviamente, pues proporciona liquidez para hacer frente a futuros pasivos laborales, como cuáles pueden ser estos pasivos, pues como una prima de antigüedad, ¿no? Como indemnizaciones, pensiones por jubilación, invalidez y fallecimiento y muchas otras, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros como empresarios contratamos a una persona, pues sabemos lo que conlleva. Los contadores, hay varios contadores que nos están acompañando, saben la carga pues económica, ¿no? El respaldo que deben de tener para poder hacer frente a estos pasivos, ¿no? Que muchos de ellos no sabemos cuándo van a suceder, ¿no? Por ejemplo, un fallecimiento, un retiro. Entonces, bueno, el retiro podemos un poco planearlo, pero hay otros que no. Entonces, sí es importante tener esta planeación pues con tiempo, ¿no? Ir en orden. Bueno, esta forma de tener dinero para la empresa es, ¿para qué nos va a servir? Por ejemplo, si nosotros aseguramos a los accionistas, que como les repito son la parte medular, la parte más importante de la empresa, en caso de fallecimiento de alguno de estos socios, pues el capital servirá para comprar las acciones. Este es un punto súper importante que la mayoría de los empresarios con los que yo platico y les pongo sobre la mesa este tema, por lo general, pues sudan frío. ¿Por qué? Porque no se ponen a pensar, yo creo que muchos de nosotros pasa, pues la verdad es que no somos eternos, ¿no? Aunque pensamos que nunca nos va a pasar nada y cuando se llega viejito, pues lo único seguro es que nos vamos a morir. ¿Cuándo? Quién sabe, ojalá tengamos una larga vida y muy feliz, pero bueno, no sabemos cuándo va a suceder. Y si sucede, ¿quién va a venir a tomar las riendas de esas acciones, de esa parte que le corresponde al accionista? Pues obviamente sus beneficiarios, que pueden ser sus hijos, puede ser su esposa, no sé. Pero cuando yo les digo esto, pues dicen, oye, ¿sabes qué? Pues es que si viene el esposo, vienen los hijos, no les interesa el negocio, no saben, no sé, muchas no nos llevamos bien con ellos, o me han salido comentarios de todo tipo, ¿no? O sea, yo no voy a querer que alguien venga a decirme si puedo o no puedo hacer tal cosa, porque pues también tiene parte, ¿no? Pues de las acciones y de las opiniones, ¿no? De finalmente lo que se va a hacer. Entonces sí se quedan fríos. Y pues al tener este capital, pues la empresa tendría el capital suficiente para comprar esas acciones a esa persona, pues que no es pues tan grata que venga a tomar decisiones, ¿no?
Por ejemplo, en la jubilación, pues serviría como bono de retiro, como les comentaba ahí, pues en general, yo creo que todos los empresarios tratan de que si son elementos buenos, pues esos elementos se queden y se queden por mucho tiempo, ¿no? Entonces, al pasar el tiempo, pues sabemos que la empresa pues tiene que dar un bono de retiro. Entonces, aquí podemos ir organizando, como les digo, desde un inicio y ir poco a poco organizando esos puntos que sabemos que sí o sí los vamos a tener que cumplir como empresarios. Otro punto importante es en invalidez, para hacer frente a la incapacidad como indemnización. Cualquiera de estos hombres claves que nosotros tenemos asegurados, usted puede tener una invalidez, no solo muerte, también se puede invalidar, y pues con este dinero se capitaliza la empresa para poder darle una buena indemnización. También lo podemos ver como un bono de productividad o un bono de lealtad, ¿no? Es a aquellas personas que pues han sido cumplidas, como les comentaba, que pues llegan temprano, que tienen la camiseta puesta, ¿no? Que realmente trabajan muy bien, como les digo, igual no son los puestos más importantes, pero sí se destaca esa persona, pues podemos organizarlo con este seguro como un bono de productividad. También, ¿qué pasa? Pues todas las empresas lo saben, si alguien de recursos humanos, que sí sé que hay Mari y Mavi, ¿no? Que llevan recursos humanos, pues saben que hay renuncias o despidos. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que pasa? Como ya, si en caso de renuncia o despido, pues obviamente la persona clave ya no sigue laborando en la empresa, ya no puede estar asegurada, entonces en ese momento se cancela la póliza y se rescata pues, el dinero que esté ahorrado, lo que se haya pagado en primas, dependiendo de los años que lleve. Eso pues tenemos que hacer una cotización, y en la cotización viene qué parte del dinero se regresa, no es el 100%, obviamente hay puede ser una penalización por cancelarlo antes de tiempo, antes de que termine su plazo, pero definitivamente sí hay un regreso de capital. Entonces esa parte pues puede funcionar como liquidación o finiquito, ¿no? Dependiendo si es renuncia o despido. En contrataciones de puestos claves, pues nos puede funcionar como una prestación adicional, darle un seguro de vida y un bono a esa persona con un puesto clave. Las empresas con Apoint, yo creo, y muchas tienen puestos muy claves que a lo mejor hasta se los andan robando. Roberto debe de saber, como banquero de tantos años, debe de saber esto, que te doy un poquito más y vente, porque sé que tienes la experiencia, ¿no? Que ya llevas una trayectoria, y pues andan los ejecutivos y muchos puestos importantes pues andan rodando entre los bancos, porque pues le compran la experiencia, ¿no? que van ganando en esos años de trabajo, y les ofrecen pues más sueldo. Entonces este seguro pues puede ser, además de las prestaciones de ley que ya sabemos que tenemos todos como empleados, pues sería una prestación muy importante, y puede ser por el número de años o de meses, o como quiera la empresa, de suma asegurada. Pueden hablar de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años de sueldo para esa persona clave, ¿no? Sobre todo si son, como les comento, puestos importantes, pues puede ser una prestación extra que no muchas empresas dan, y puede ser muy importante. Y algo también pues que me gusta mucho destacar es que pues también puede pasar que no se mueran, que no fallezcan, que no se invaliden, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si acaba el plazo contratado? Vamos a pensar que es un plazo de 10 años, yo lo compré para un retiro, para lealtad o para los accionistas, y pues pasan esos 10 años y no ocurrió ningún riesgo. Pues ese capital, todo el 100% de lo pagado, de las primas pagadas anuales, se regresa, y esto entra como capital a la empresa. Ahorita vamos a ver un poquito más de las reglas que nos pide la ley del impuesto sobre la renta, que tiene que cumplir pues deducibles de impuestos, y las características para que sí o sí la empresa sea la que reciba el dinero.
Y bueno, yo digo además, porque ya son varias cosas las que vimos que son importantes, pero además de todo lo que ya vimos, este seguro proporciona ahorro en el pago de ISR y de PTU, que son pues el impuesto sobre la renta y la participación de utilidades de los empleados, al deducir al 100% el total de la prima pagada en estas pólizas. Entonces, no solo el pago es deducible al 100%, sino que va impactando y bajando el porcentaje de ISR y PTU. Esto también, tenemos un ejemplo al final, pero pues solamente es del primer año. Pero si nosotros hacemos una cotización, por ejemplo, de un producto de 10 años, vamos a ver cómo año con año este porcentaje de ISR y de PTU va reduciéndose. Entonces, nos impacta positivamente en muchos aspectos, ¿no? Entonces, se vuelve todavía mucho más interesante. Y además, pues también en la medida en que se disminuye el impuesto sobre la renta y el PTU de las utilidades, también disminuye el coeficiente de utilidad para pagos provisionales de la empresa. Entonces, esto a lo mejor para los que no son contadores o no saben mucho, pues va a decir, bueno, ¿y eso qué? Pero los contadores pues ya están ahí diciendo, eso sí sé cómo se come, ¿no? Entonces, creo que también es muy importante esta parte de que va reduciendo los pagos. Además, este seguro pues da certeza de cumplimiento de contratos y en pago de créditos. En algunas empresas o instituciones piden como requisito indispensable que los socios cuenten con un seguro de vida. Esto además, como les digo, no nada más es, bueno, si pueden parecer, perfecto, pero si además de parecer lo son, ¿no? Es una buena empresa, es una empresa seria, es una empresa, pues, no sé, con cierto nivel, esto le da todavía más credibilidad, más pues estabilidad, ¿no? Más credibilidad sobre todo. Entonces sí hay algunas instituciones que a lo mejor no lo piden como requisito, pero que sí es como una palomita extra, ¿no? Al puntaje para dar un contrato, a lo mejor puede ser el punto definitivo para otorgarles un contrato o un crédito. Bueno, como les comentaba, este seguro es 100% deducible y esto obviamente está en la ley del ISR, del impuesto sobre la renta, y esta ley nos marca varios puntos que son indispensables para que la prima total anual pueda ser deducible. Algunos de los puntos, son varios los que piden, algunos de los puntos es que el contratante y el beneficiario debe ser la empresa. Eso es un beneficiario irrevocable. Solamente así es como puede funcionar este seguro para que sea totalmente deducible, ¿sí? Entonces, el contratante y el beneficiario debe ser la empresa. Otros puntos que nos piden son los tipos de productos. Solamente tenemos 2 productos para ofrecer. El primero es uno de protección, es un seguro solo de protección que se da, puede ser a 5, 10, 15 o 20 años, y obviamente es un seguro por muerte e invalidez. Y este seguro de protección es un seguro muy, muy simple y muy económico y permite tener sumas aseguradas muy altas con un costo bajo, pero al final del plazo contratado no tenemos regreso a ninguna cantidad. O sea, este simplemente es un seguro de protección. A lo mejor me puede aplicar bien a empresas que van empezando, que todavía pues no tienen mucha liquidez, ¿no? Todavía no tienen ganancias importantes como para tener pues un seguro que pueda regresarles al final del plazo el dinero, pero pues sí es importante que por lo menos los socios empiecen con este seguro de protección y conforme vaya creciendo la empresa, pues también puede ir cambiando y teniendo más seguros. Ahora ya no más solo de protección, sino como total, que es este siguiente que también nos permite la ley, que también debe de ser, nos marca que debe ser 5, 10, 15 o 20 años, nada más. Esas son las opciones que dan. Y este seguro obviamente también es por muerte e invalidez. Es el más recomendado y el que más
pedimos y el más usado. ¿Por qué? Porque este sí tenemos la garantía del regreso total de las primas al finalizar el plazo, más rendimientos. No son rendimientos, yo diría, bueno, depende de la suma asegurada y de los años que contrate el cliente, los empresarios, pero sí tiene un rendimiento, además de que, o sea, no solo que nos van a regresar las primas al 100%, que es deducible, pero además tiene un poco de ganancia de rendimientos, entonces eso pues lo vuelve todavía más atractivo, ¿no? Bueno, eso como les comentaba, pues en el artículo de la ley del impuesto sobre la renta está sustentada para ser deducible en los artículos 27, en el inciso 11 y 12, y en el artículo 51. En el artículo 51 viene exactamente las características que les dije, que debe de ser, el contratante debe ser la empresa, el beneficiario también la empresa, que debe de ser con estos plazos que les comentaba, estos dos tipos de seguros, el de protección y el de hotel, y también nos dice que debe ser una prima nivelada. Entonces, todo esto, pues obviamente lo cubren estos productos que en dado caso que alguien se interese y se acerque a nosotros, con todo gusto podemos hacer las cotizaciones, y ya sobre las cotizaciones, porque esto también depende de la edad, si es hombre o mujer, y de los plazos, pues varía, pero lo podemos revisar con muchísimo gusto y también sin ningún compromiso, pero pues también es importante que vean cómo puede impactar pues en el pago de impuestos, ¿no? ¿Por qué recomendamos que las empresas lo contraten, ¿no? Esto es básicamente como un resumen de lo que ya vimos. En esta parte no voy a ir rápido, simplemente los voy a nombrar con la idea de que les quede mucho más claro, como a manera de repaso, y que aquí a lo mejor si se les fue alguna pregunta que no la pudieron hacer en el chat o no la tienen por ahí escrita, pues la recuerden, porque bueno, a mí me pasa que ya cuando hablamos de otros temas o vamos avanzando, ya se me olvidó lo que había pensado al principio. Entonces aquí es como un poquito el repaso, ¿no? ¿Por qué lo recomendamos para las empresas? Porque sirve como ahorro con rendimientos, porque capitaliza a la empresa, porque nos permite el pago de bonos, porque nos permite la compra de acciones por muerte o invalidez de un socio, porque nos permite tener el capital para liquidaciones, porque nos da garantía de liquidez para préstamos, porque nos garantiza el cumplimiento de contratos, es deducible de impuestos al 100%, y aquí pues son 3 opciones que tenemos para poder pues, dar la suma asegurada. ¿Cómo la podemos determinar? Hay 3 formas. La primera podría ser en años de salario, lo que les decía, ¿no? Si por ejemplo van a contratar a alguien que es un puesto muy, muy específico, muy importante, muy clave en la empresa, que a lo mejor lo están trayendo de otra empresa, le están ofreciendo pues más sueldo o mejores prestaciones, ustedes pueden decidir cuántos años de salario le voy a dar para ese seguro como bono de productividad o de prestación, ¿no? Otra forma de determinar la suma asegurada es el valor de las acciones de los socios. En el caso, obviamente, esto de los accionistas, decir, bueno, a cuánto equivale las acciones que tienes para que en caso de fallecimiento pues tengamos ese capital para indemnizar a los beneficiarios, sea la esposa, sean los hijos, quien esté en ese momento en ese estado, y poder comprar esas acciones. Otra sería el total de utilidades de los últimos 3 años de la empresa. Ese sería pues como el máximo que nos permitiría la ley, ¿no? Máximo 3 años de utilidades. Como todos los seguros, pues existen diferentes formas de pago.
Está el anual, semestral, trimestral, mensual y meses sin intereses. Funciona como cualquier otra póliza de seguro. No tiene, en ese aspecto no tenemos ninguna diferencia. ¿Qué compañía es mejor y por qué? Son, en este punto, en este tipo de seguros, casi todas las empresas manejan pues lo mismo. No hay, digo, está por ley, o sea, no hay forma de moverse mucho. Algunas pueden costar un poquito más baratas y a lo mejor darnos un poquito más de rendimiento o al final un poco más de dinero en cuanto a las primas. O sea, varía, pero realmente la diferencia no sería no sería algún punto como para decidirnos entre una u otra. Lo que yo sí creo, y no nada más en estos seguros, sino en general en todos los seguros, que la diferencia lo hacemos nosotros como agentes, ¿no? Que ustedes como empresarios, como personas que nos están dando la oportunidad de presentarles los seguros, o a lo mejor hasta de darles asesoría en los seguros que necesita su empresa o hasta a nivel personal, pues es que sea un agente que les inspire confianza, que ustedes conozcan y que nosotros conozcamos el producto y que le demos un seguimiento puntual. Yo creo que eso es la parte medular de todos los seguros. Y más, bueno, en ¿no? Que sí es muy importante. Y bueno, aquí como les comentaba, pues tenemos un cuadrito de solamente pues el primer año, pero yo creo que ya con esto nos podemos dar una idea del impacto y cómo va cambiando el pago del impuesto aplicando la deducción del seguro, ¿sí? Aquí pues tenemos una cotización de un hombre de 45 años con una protección de 10 millones de pesos y con una prima anual de 987,900. Aquí, si lo cotizamos en 2, 3, 4 empresas, pues podría variar un poco, pero no es mucho. Pero bueno, esto es la opción que nosotros pusimos, o el ejemplo. Y es un plazo de 10 años. Entonces aquí vemos solamente el primer año, pero es súper interesante. Yo les invito a que nos pidan cotizaciones para que vean cómo este impacto, cómo este porcentaje del pago de utilidades y del ISR va siendo menor año con año. Pero bueno, aquí viendo el ejemplo la primera columna es pues el pago de impuestos sin un nombre clave, ¿no? Tomando en cuenta que la empresa tuviera un ingreso de 17 millones, las deducciones autorizadas por 12 millones, un pago de PTU por 1 millón, una utilidad fiscal de 4 millones, pérdidas fiscales en el ejercicio anterior de 1 millón, que es lo que habría que pagar, pues es de 900,000 pesos. ¿Qué pasa si ese mismo escenario, exactamente igual, le ponemos la deducción del hombre clave por los 987,000 pesos? Pues todos los números, como ven, se mueven. Bueno, algunos números como la utilidad fiscal y como el resultado fiscal. La tasa, obviamente, del ISR es el mismo, pero como el resultado fiscal es menor por la aplicación del seguro de hombre clave, pues en vez de pagar 900,000 pesos, pagaría 603,000. Con este ahorro, se puede decir, de los 987, dando una protección a la persona clave asegurada por 10 millones de pesos. Entonces, sí es interesante ver cómo funciona año con año, cómo va impactando pues esto, pues reducción del pago de impuestos, ¿no? Por tener el hombre clave, además de que pues estamos ahorrando el 100% de esas primas y estamos teniendo una protección de 10 millones en este caso, ¿no? Entonces, sí, la verdad es algo importante. No quise poner como más ejemplos, ¿no? Llenarlos de números y este tipo de cosas. Quería que fuera algo muy pues fácil de entender, que lo que más me importa es que ustedes puedan ver y entender que el seguro de hombre clave es necesario para las empresas, porque no solo, como les digo, les da credibilidad, les da más seriedad,
Además, les regresa impuestos, pagamos menos impuestos y al final tenemos el regreso de ese dinero como capital para la empresa, que ese es otro tema también muy importante, que muchos de los clientes me dicen, bueno, y al final ya tenemos entonces el regreso del capital, si es que no pasó ni una muerte ni ninguna invalidez de esos hombres claves asegurados. ¿Qué hacemos con esa utilidad? Bueno, hay muchas formas y aquí los contadores sabrán también mucho de eso, algunas ideas para llevar hasta el punto de no pagar impuestos por ese dinero, ¿no? Que nosotros ya hicimos deducible esos 10 años, que al final, obviamente, como es un regreso de capital, hay que pagar impuestos, pero que hay forma de reducir ese pago de impuestos hasta el punto de cero pago de impuestos, y que la idea es que ese dinero que entra como capital nos sirva como pues para crecer la empresa, para comprar maquinaria, para contratar más personal, no sé, finalmente para crecer, ¿no? Exponencialmente. Entonces, y en dado caso de que llegue a haber un fallecimiento o invalidez de la persona clave, pues obviamente que también, como ya lo platicamos, tenga el capital necesario para hacer frente a esos imprevistos, ¿no? Pues básicamente eso es. Yo quise Laura, ir rápido, ¿sí? tenemos algunas preguntas interesantes en el chat. Sería Sí, bueno claro que sí, vamos a eso. aclararlas, ¿no? Para enriquecer. Vamos a eso, quería Sí. comentarles eso, ¿no? Que por supuesto sí nos va a ayudar ahorita Lini y Paco y Joaquín. Además, si el tiempo, si alguien se tiene que retirar, lo entiendo que son personas ocupadas todos, y por eso les agradezco el tiempo, pues tienen que retirar. Nos comprometemos a que todas las preguntas están en el chat. Si no las podemos contestar, las contestaremos después por los mails que nos dejaron compartir para poderlos ver, y que nos ayude, pues no sé, yo creo que Aline, con las preguntas. Claro que sí, Lau. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Sin embargo, tenemos por aquí la mano levantada de BWELA. Tenemos la manita levantada, vamos a darle la oportunidad de hablar para ver si es una pregunta, alguna duda la que tiene, por favor. Pues, Ela, sí, bueno, a lo mejor fue algún error. Sí. Bueno, vamos abordando las preguntas que tenemos en el chat. Alberto Flores nos comenta, nos pregunta, ¿qué sucede si ante alguna eventualidad no prevista, como la pandemia, la empresa ve comprometidos sus flujos y no puede pagar 1 o 2 de los años pactados? Sí, bueno, ahí sería como una quiebra, pues ya la empresa no podría pagarlo, entonces en ese momento tiene que cancelar pues los contratos que crea pertinentes, sean 1, 2 o los que tenga, y como les comentaba, en ese momento se rescata el dinero, dependiendo del año en el que esté, se rescata el dinero y eso entra como capital a la empresa. Excelente, muchas gracias, Lau. La siguiente pregunta es de Víctor y nos pregunta si existe algún límite de edad. Sí, sí tenemos un límite, varía dependiendo de la empresa aseguradora, pero yo creo que estaría entre los 65 y 69 años. De acuerdo. Mariana Lisbeth nos pregunta, ¿el importe que tiene que pagar la empresa anualmente son los 987,000 pesos que señala el ejemplo? No, ahí va a depender, como les decía, de la edad, del plazo que escojan y de la prima que quieran darle, o sea, lo que puedan invertir. Pueden ser muchas cosas, como les decía, puede ser, la suma asegurada puede ir en función de cuántos años o cuántos meses quiero yo darle de bono. Puede ser las acciones, pueden ser, no sé, 20 millones de las acciones, no irnos a 10, a lo mejor son 20, a lo mejor son 30 o a lo mejor son 300,000 pesos. O sea, eso es dependiendo de cada empresa, el tamaño
lo que quiera darle a cada hombre clave o persona clave o los socios. De acuerdo, gracias, Lau. Tenemos también una pregunta de Magda Cruz. Ella nos pregunta, pero si la empresa no tiene utilidad, ¿no es deducible? Y después de los 10 años, cuando la empresa recibe lo del seguro, ¿se acumula a ingreso y causa un impuesto? ¿Y qué porcentaje sería este impuesto? Sí, igual, sería el mismo 30%, pero pues sí hay muchas formas, como les decía, de pagar menos, ¿no? Dependiendo la forma en la que le podamos dar para bajar ese impuesto, pero de entrada pues sería el normal que se paga, pero sí hay forma de llevarlo hasta a un 0. Eso ya tendríamos que verlo obviamente pues caso por caso. Y me decías que si no tiene utilidades, al principio eran 2 preguntas. La primera es... Dice que si la empresa no tiene utilidad, ¿no es deducible? No, sí, siempre es deducible. Mientras lo puedan pagar y tengamos todos los documentos y esté autorizado por la compañía aseguradora, con todos los lineamientos que pide la ley, es deducible de impuestos. De acuerdo, gracias, Lau. Víctor nos pregunta, ¿es solo para persona moral o puede contratarle una persona física? Para ser deducible con estas características que estamos hablando hoy, es solo para personas morales. Ya obviamente para personas físicas existen otros productos, pero ya no son deducibles de impuestos, o sea, ya no conllevan todo esto, pero claro, nosotros podemos darle, por ejemplo, si no es una persona moral, si es una persona física con actividad empresarial y tenemos también empleados, podemos darles estos seguros, pero sí no serían deducibles de impuestos, a lo mejor ya no sería esa parte tan atractiva, pero sí podemos. De acuerdo, Lau, muchas gracias. Me muteé solita, perdón. Hay otro seguro que socios, que ese es solo obviamente para los socios, también puede ser dotado, pero hace las mismas veces de que si alguno llega a fallecer, pues se entregará el dinero al otro socio, se hace un trueque, vamos a decir, o sea, un intercambio. Yo soy el contratante, tú eres el beneficiario y la otra persona igual, ¿no? Es el beneficiario, entonces en caso de que alguno fallezca, el otro recibe el dinero y es el que paga las acciones a la esposa o a los hijos, dependiendo de qué beneficiarios tenga. Excelente, muchas gracias. Y la siguiente es de Mari Carmen Vázquez y nos pregunta, referente a que el contratante y el beneficiario debe ser la empresa, ¿cómo sería la mejor forma de entregar este beneficio al hombre clave? Bueno, como bien lo dice, el beneficiario es la empresa. La empresa va a recibir el dinero y pues puede o no puede entregarlo, que obviamente pues no es ético, no es la idea, pero sí definitivamente, aunque tenemos a las personas claves aseguradas y son los asegurados que vienen en la póliza, el beneficiario es la empresa, entonces la empresa recibe el dinero, puede darle todo, parte o nada, ¿no? Pero bueno, pues no es la idea, ¿no? Pero sí definitivamente la última palabra y la decisión la tiene la empresa. Sí, yo recomiendo, porque luego me decían, bueno, pues igual ponemos a nombre de un hombre clave no sé cuántos millones y nada más le doy cierta parte, pues mejor hazlo por esa cierta parte que crees conveniente en caso de muerte o invalidez, que le pueda cubrir o lo que le estás prometiendo, ya sea en salarios, y mejoras otros para otros empleados o para ti mismo como dueño, ¿no? Y ahí pues no tienes límite hasta los 3 años que les comentaba de utilidades. De acuerdo, Laura, muchas gracias. Y nos comenta Feliciano, me quedó la duda. Al término del plazo, ¿qué porcentaje le regresan a la empresa? El 100% de las primas pagadas, más un poco de rendimiento, dependiendo de la edad, dependiendo del monto y del plazo que hayamos contratado. Pero en el peor de los casos, que no sea muy atractivo, pues es el 100% de la prima pagada.
Gracias, Laura. Tenemos por aquí a Víctor preguntándonos, ¿es exclusivo por persona o puede ser colectivo? No, sí es por persona, es persona clave. Y tenemos la mano levantada de Roberto Piñar. Roberto, adelante, por favor. Gracias. Quiero agregar algunos comentarios. Yo pertenezco a Corporativo Florencia y pues de la mano con Catalani Campos, con Laura, pues estamos promoviendo este tipo de seguro. También quiero dar la bienvenida a Blanca de la Rosa, compañera y amiga del grupo de Club Rotarios, Paso de la Reforma. Bueno, mi comentario es... Gracias. A ti, Blanquita, a ti. Mis comentarios son en este sentido. Como decía Laura, mi trayectoria fue en la banca toda mi vida, 40 años en la banca, de los cuales 25 fueron en cargos directivos, y conozco muchísimo el medio empresarial mexicano, las pymes. La realidad en las pymes de México, que son las que generan el 90% de la planta laboral, es que les falta mucho para tener las mejores prácticas administrativas. Los empresarios empiezan a crecer, alcanzan una muy buena facturación anual, pero llega un punto en el que se empiezan a ahogar porque en lugar de dedicarse a dirigir, dado que son los directores, se dedican al menos en un 80% a la operación, están ahogados en la operación. Y eso hace que además la empresa termine dependiendo de lo que decida el director, que en la mayoría de los casos es el accionista principal. Entonces se mete en un doble problema. No delega, casi todo lo decide él, pero si le llega a pasar algo a esa persona, bueno, la empresa completa está en riesgo de subsistencia. Todos los que estamos aquí, estoy seguro que nos dedicamos o al mundo de los seguros o al mundo de la asesoría financiera, o somos empresarios o tenemos amigos empresarios o tenemos clientes empresarios. Y la verdad es que el mundo de los seguros es inacabable, es hermoso. Por ejemplo, creo que todos hemos escuchado que hay seguros para las piernas de los futbolistas, las piernas de las vedettes, o hay un seguro que a mí me sorprendió mucho, cuando los torneos de golf pagan un auto carísimo para aquel que meta un hoyo a la primera, hole in one, pues se le premia con un auto, ¿no? Pero para eso hay un seguro. Se contrata un seguro por si alguien saca el premio, pues el seguro paga el auto. La verdad es que casi no hay límite. Y tristemente en nuestro país, lo digo por el lado bancario, que lo conozco muy bien, siempre se ha dicho que estamos subbancarizados, es decir, de la totalidad de la población activa, por ejemplo, la que trabaja en nuestro país, hay un porcentaje que ni siquiera tiene una cuenta de débito, ¿no? En Estados Unidos es al revés, o en Canadá, o en Europa, el porcentaje de personas que tienen una cuenta en el banco es mucho más alto, de hecho hasta más de una cuenta por persona. Y también en el mundo de los seguros pues traemos un enorme retraso. Mi propuesta es que conozcamos estas opciones de seguros de hombre clave para nosotros, para nuestros clientes, para nuestros amigos, porque tenemos que modernizarnos. Estamos en el Tratado de Libre Comercio, estamos con la frontera en la que se cruzan más mercancías y más dinero en el mundo, que es la frontera norte con Estados Unidos. Canadá, Estados Unidos y México son el bloque comercial más grande de todo el mundo, por arriba de la Unión Europea, y entonces todos debemos elevar nuestros conocimientos, saber de un seguro de hombre clave. Por ejemplo, aquí yo agregaría, ¿cuál es la ventaja? Si lo paga la empresa de la cual es dueño ese hombre clave en la mayoría de los casos, pues ni siquiera sale de la bolsa de ese accionista, sale de la bolsa de la empresa y además es deducible y además está cubriendo riesgos que pueden poner en jaque a la empresa si algo le sucede a ese hombre clave, ¿no? Entonces, pues mi comentario en apoyo a todo lo que nos platica Laura es: estudiémoslo, profundicemos en eso. Yo creo que el reto para todos los que estamos aquí, que somos 39, es profesionalizarnos.
y pláticas como la que nos da Laurita nos llevan a ese rumbo. Así es, gracias Roberto. Sí, lo resumiste muy bien, muy puntual. Eso es finalmente que son obligaciones que como empresarios sí o sí van a tener, y qué mejor que irlo planeando, no estar, digo, no somos primer mundo, pero pues tenemos que empezar a organizarnos, a tener pues los imprevistos previstos, ¿no? Y justo eso es lo que hace el seguro, y como bien dices también, ni siquiera se paga pues de la bolsa, ¿no? Porque es un dinero que se va a ahorrar de impuestos, entonces esto también pues lo hace muy interesante. Esto es finalmente lo que yo tengo para ustedes. La idea era hacer algo, ¿sí? Dime. Tenemos una pregunta más, disculpa la interrupción. Tenemos de Mariana Lisbeth. ¿Hay un límite para la empresa en cuanto a contratación de seguros de personas clave? Mientras no rebase sus utilidades o lo pueda pagar, porque también es otra, ¿no? En algún momento habían comentado eso, ¿no? Oye, ¿qué pasa si yo pues no tengo los números tan buenos, pero sí me interesa porque tengo 1 o 2 o 3 personas importantes? Y eso, yo creo, eso sí lo quiero resaltar, y creo que por aquí anda Gaby Venegas, que es de MetLife, que también pues trabajamos juntas, y ellos han hecho una publicidad muy grande, pues nos hacen llegar a nosotros esta información, en donde nos dicen que han trabajado mucho para que el seguro de hombre clave sea pues muy rápido de salir, ¿no? Al ser un trámite largo, engorroso, pedían muchísimas cosas y que lo firme casi el presidente. Ahora han pues hecho muy ágil ese proceso, y bueno, eso se los iba a comentar porque justo comentaban en algún momento qué pasa si la empresa no tiene pues tanto capital, no están en números tan negros como para comprar este seguro, pero nos hablaban hasta de que si en la solicitud el contratante en la empresa justificaba que realmente era un puesto muy importante y que si de por sí no estaba bien, todavía iba a tener una pérdida o un golpe muy fuerte, si algo le pasaba a esa persona clave, pues se le puede aceptar, ¿no? Entonces están súper abiertos, han trabajado mucho en esto, lo cual a mí me parece muy bien, porque a nosotros nos permite ser mucho más ágiles y realmente dar una respuesta rápida a nuestros clientes. Antes nos tardábamos mucho, era un trámite engorroso, ahora se ha vuelto, por lo menos en MetLife, muy ágil y están muy abiertos a apoyar a las empresas. Entonces, esta parte me parece muy buena. Sí es un caso, son casos que hay que ver, obviamente, como casi todos los seguros, muy puntuales con cada una de las personas, porque como les comento, depende de la edad, depende del monto, depende del tiempo, ¿no? que lo van a contratar, puede ser 5, 10, 15, 20 años. Entonces sí son muchos puntos los que hay que revisar, pero que con todo gusto y sin ningún compromiso nos podemos acercar y lo podemos ver punto esa persona por persona, y si se puede y nos lo aceptan y ustedes quieren, adelante. Lau, tenemos una pregunta más. Víctor nos pregunta, ¿existe mínimo de tiempo para disponer del capital de Dotal para alguna liquidación o cualquier otro pasivo? Bueno, ya como les comentaba, a la hora que nosotros hacemos la cotización, viene el regreso año con año conforme se va pagando, como va pasando el tiempo. Por lo general, todos los seguros, sobre todo cuando son Dotales, los primeros 2 años no regresan nada, ¿no? Entonces empiezan a regresar a partir del 3er año, y obviamente pues llegando ya acercándose en el caso de un producto de 10 años, a lo mejor en el 8 o en el 9 ya tenemos el total de lo pagado, más un poco de intereses, y en el año 10 pues más todavía, ¿no? Entonces sí, pues depende, ¿no? Pero los primeros años, como todos los seguros, no son recomendables cancelarse, ¿no? Sí, son como para tratar de que se cumpla el plazo máximo. Si ocurre que aseguré pues a ese hombre clave y a los 2 años se me fue, yo no tengo regreso, pues ahí lo que yo les podría decir es que por lo menos esos 2 años no pagaron ese impuesto. Entonces a lo mejor no tenemos regreso, pero pues tampoco pagamos impuestos de esa cantidad. Entonces pues se puede decir que quedamos como tablas, no pierde por lo menos de la empresa, ¿no? Ok, una pregunta más.
Blanca de la Rosa nos pregunta, ¿el seguro de hombre clave lo manejan con seguros temporales o también con planes totales? Sí, son los dos planes que mencioné. Son los temporales, que son los que les comentaba que son muy económicos y podemos tener sumas aseguradas muy altas, pero no hay regreso de dinero al final, simplemente es protección. Y los totales, que son los más interesantes y los más vendidos, los que más recomendamos, obviamente, porque pues deducimos la prima al 100% y al final tenemos el regreso del total de las primas. Excelente, Lau, muchas gracias. Pues terminamos con las preguntas. Si alguien más tiene alguna duda, comentario adicional, en este momento podemos abrir micrófonos. Claro, abiertos a que pregunten si quieren abrir su micrófono, con todo gusto. Y bueno, de no ser así. Sí. Gracias, Lau. De no ser así, pues entonces procederíamos a darles las gracias por habernos acompañado. Nos va a servir mucho su retroalimentación. Tenemos por aquí a Dante Baruch preguntándonos, ¿dónde puedo encontrar material para la promoción del seguro y el proceso de cotización? En Catalán y Campos. ¿No? Sí, se los mandamos, podemos hacer una cita, ya sea Zoom o si la quieren presencial, podemos hacerle las cotizaciones, podemos trabajar en ver ahí mismo si puede ser a lo mejor por suma asegurada, a lo mejor cuánto puede pagar la empresa, cuánto costaría hacer, no sé, a lo mejor dependiendo de la edad y si es hombre o mujer, por ciertos años, no sé, eso lo podemos hacer y bueno, mandar información. Pues, digo, como todo pueden encontrar en internet, pueden encontrar 1000 cosas. En las empresas no hay, o sea, las empresas aseguradoras no tienen material específico para hombre clave, eso sí sería más como con nosotros los agentes, que hay muchos que ya tenemos preparado material como el que les acabamos de enseñar ahora. Ya tenemos algunas otras cosas también como infografías o cosas que hablan más, haciendo un resumen muy fácil y rápido de leer y entender. Eso pues si se comunica con nosotros, a Catalán y Campos, creo que por ahí pusiste el mail, Aline. Sí, ya están con los todo datos gusto, de con todo gusto les mandamos información. Sí, Dante, te agradezco que hayas aceptado la invitación. Tenemos una pues alianza Catalán y Campos con Corporativo Florencia. Me da mucho gusto que participes. Nosotros somos el conducto, yo te apoyo para todo lo que pueda suceder de esta alianza. Dante es también un ex banquero, radica en Mérida, muy preparado, muy capaz. Entonces, Dante, adelante con todo lo que podamos hacer, querido amigo. Sí, gracias, también, Aline, si puedes poner el mail, o Joaquín, si puedes poner también el mail de Corporativo Florencia, con todo gusto. En cualquiera de las dos podemos apoyarlos, tanto con cotizaciones como con información. También eso se los hago con muchísimo gusto. Si ustedes como empresarios quieren que esto lo oigan sus socios, o a lo mejor también personal importante como los contadores o como los de recursos humanos, para poder determinar quiénes son esos hombres claves, además de los socios, que ya lo platicamos, con todo gusto podemos dar este mismo webinar a las personas que necesiten, sea pues, por Zoom, que obviamente es mucho más cómodo y fácil, o si lo quieren también presencial, con todo gusto les llevamos esta información. Por ejemplo, podríamos hacer, si fuera el caso, un webinar especial para el sector empresarial de Mérida o para donde fuera. Encantados, claro que sí, con muchísimo gusto. Que estén los contadores, que estén los de recursos humanos y los dueños de las empresas, para que ellos puedan trabajar y tomar decisiones de muchas cosas, de quiénes son los hombres claves, de cuánto para cada quien, cuánto valen sus acciones, todo eso que nos va a ayudar a poder determinar la suma asegurada ideal. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Roberto, muchas gracias, Lau. Ya tenemos los datos, les acabamos de compartir en el chat todos los datos de contacto de Catalán y Campos y Corporativo Florencia. A nombre de Corporativo Florencia y Catalán y Campos les agradecemos su participación, agradecemos mucho que nos hayan acompañado y bueno, cualquier duda o comentario ya tienen los datos de contacto para que puedan ponerse en contacto con cualquiera de nosotros y pues bueno, demos continuidad a las dudas que tengan. Muchísimas gracias.